genética, y es la que al humano le ha permitido pues ser la especie dominante que es, por cierto, es pues obviamente la educación, y por lo tanto el sistema educativo y los maestros son fundamentales para la evolución de los humanos. Son unas personas importantísimas para la sociedad, y ahora en el Conuco de Prometeo vamos a hablar de ellos y hablar de nosotros desde esa perspectiva. Bienvenidos a otra jornada para darle al ambiente el lugar que se merece, recordando que todos somos animales, no solamente en peligro, sino animales en un constante proceso de aprendizaje, que es lo que garantiza precisamente la supervivencia. Entonces, no reivindicar, quizás decir en voz alta. Bueno, como todo lo que hacemos en el Conuco es como tratar de promover que la gente hable de más cosas, ¿no? Sí, pero decir en voz alta, aquí el rol del maestro, maestra, y creo que sí es bastante importante hacer una visibilización de ambos. Uh-huh. Sobre todo porque aquí hay como una gran separación medio social, con una carga medio social, porque el maestro es en la escuela, pero en la universidad es profesor. Sí. Entonces esa diferenciación que se hace, pareciera que todo ser maestro está mal, porque no hay... ser maestro es menos que ser profesor. Exacto. ¿No? O sea, exacto. El maestro, socialmente... Porque el maestro, tú puedes ser maestro sin tener un doctorado, pero no puedes ser profesor sin tener un doctorado. No, eso es lo que priva técnicamente. Yo creo que a partir de ahí viene la cuestión. Pero al final, si usted en su casa, al final el éxito de cualquier persona depende de los maestros, claro, y no necesariamente de los profesores. Y ahí es donde viene un tema de revisión de muchas ideas, porque si tú, cuando tienes, no sé, estás en bachillerato y tal, y tú dices que quieres ser maestro, esa es una de las noticias, de las peores noticias que tú puedes en tu casa. Sí, ¿no? Maestro, ¿no quieres otra cosa? Perro, que te vas a morir de hambre porque no lo piensas mejor, tal. Y es como que, wow, la gente quiere tener la mejor educación, pero no quiere que haya maestros. Por lo menos no quiere que sean sus hijos. Exacto, no quiere invertir plata en los maestros, pero quiere tener más educación. Entonces, son cosas que tenemos que empezar como a revisar desde el punto de vista también social, ¿no? Hacer un análisis un poquito de, bueno, ¿por qué se dice esto? Bueno, para empezar, o sea, quiero decir, esa posición de no quiero que mi hijo sea maestro porque ganan poco. O sea, si no viene acompañado de una indignación porque los maestros ganen poco, estamos mal, porque ¿qué va a pasar? O sea, no va a haber más maestros. Exacto. ¿No? ¿O es que usted pretende educar o sea, la educación en casa ya no sirve. No es eficiente. La gente tiene que trabajar. Y el tema del maestro es un rol que en estos días estaba la educación, digamos, formal, pues. Claro. La educación la escolaridad en casa, no la educación. Sí. La escolaridad. Exactamente. En estos días estaba viendo a alguien hablar sobre, bueno, yo cuando era niño, mi mayor preocupación era, qué sé yo, dibujar dentro de la raya del círculo. Uh-huh. Añoro esos días. Picho, yo no lo añoro, porque yo la vi tan negra. O sea, yo sentía que eran horas y días en eso y que me parecían eternos, que hoy lo veo. Uh-huh. Y como que, ay, era una tontería. Pero creo que nada, después de adulto, me resulta tan eterno como las tareas del colegio en la escuela cuando era chamito. Uh-huh. ¿Y a qué voy con eso? En que el valor de la paciencia del maestro en lograr que un muchacho que tiene 1000 cosas para distraerse logre eso, me parece increíble, porque es valiosísimo. Eso es precisamente lo que nos hace ser unos adultos con algo de capacidades. Claro, es que podemos ir como hablando de los mitos sobre los maestros. Ok. Poco a poco. Uno de los mitos, y sobre la educación escolar en general. Porque claro, nosotros ahorita vivimos en un país en donde se está haciendo... nunca hemos tenido una escolaridad pública, por lo menos, demasiado fuerte, ¿no? Y yo creo que de esos polvos vienen estos lodos. Claro. Pero... Bueno, o lo fue en algún momento y hace bastante tiempo dejó de serlo. Sí, pero ahorita hay un trabajo sistemático de destruir la educación pública por obvias razones, porque tú necesitas que la gente se vaya, se muera o dependa absolutamente de ti, digamos, como dictador.
Exacto, un tema el sometimiento en función de la dependencia. Entonces, la educación de calidad es, primero que nada, un tema de libertad. Es un tema de vivir en un estado con certidumbres, ¿no? Claro, porque la educación al final siempre Es de seguridad personal. por concepto, precisamente. la generación genera capacidades, o sea, no solamente conocimiento, sino ciertas capacidades. Y por esa misma razón, la formación y la educación son enemigas de los autoritarios, por naturaleza, porque el autoritario necesita que su sometido no sea capaz de nada. No sea capaz de entender el mundo que le rodea. Porque esa es la cosa finalmente con la educación, digamos, escolar. Que te tiene que dar supuestamente a ti las herramientas para entender tú mismo el mundo que te rodea. Y eso incluye lo político, eso incluye lo económico, eso te permite a ti tomar ciertas decisiones. O sea, quiero decir, ¿qué es más importante para el ambiente, para la protección del medio ambiente, para lo que me interesa a mí como biólogo? ¿Qué es más importante que yo pueda hablarles a las personas y decirles, mira, el tema del cambio climático es importante porque la atmósfera retiene más calor si tiene mayor CO2, y que la gente me capte eso, y que no sea algo así como que, bueno, yo a supongo que le tengo que creer porque él estudió biología, pero yo realmente no entiendo muy bien eso de unos gases ahí. O sea, la educación es importantísima para que la gente reconozca cuál es una buena decisión y cuál es una mala decisión, y en eso se nos va la vida y la libertad. Claro, y porque el 98 votamos por Chávez y eso fue una mala decisión que se pudo haber evitado si la gente tuviera un mínimo de entendimiento de que una persona que mata una vez va a volver a matar, ¿no? Exactamente. Precisamente la educación es poder. Es exactamente poder. Por eso la destruyen. Y por eso los autoritarios de cualquier signo de que sea, exacto, derecha izquierda. ojo, derecha izquierda, y en todos los niveles, ¿no? Incluso en un nivel alto país, en un nivel bajo, hasta las propias escuelas, porque a veces un muchacho que tiene más curiosidad, que tiene más conocimiento, hay profesores que les encanta que su alumno sea curioso y quiera saber y lo rete. Hay otros profesores hay que otros no. maestros que, bueno, obviamente, claro, tema de autoridad. Los maestros no es que son sacrosantos, ¿no? No, o sea, no. como en cualquier gremio hay diversidad de personas. Claro, por eso ahí. no estamos hablando de las particularidades, sino de las generalidades. O sea, precisamente hay maestros de una forma y hay maestros de otra forma. Sí. Entonces ahí justamente, ¿cuál es el buen maestro? ¿El que libera o el que disciplina? Porque o el rígido. Bueno, yo creo que son estilos de personas, ¿no? Yo tuve maestros muy rígidos y tuve maestros muy laxos, y los dos me dejaron muy buenos, y tuve maestros rígidos y maestros laxos muy malos. O sea, los dos me dejaron algo que yo supe reconocer si era bueno o malo, a pesar de que su estilo me gustara o no me gustara, ¿no? Entonces hay algo más de la rigidez o la laxitud. Laxitud, sí, hay como una preocupación que tú puedes notar en la persona de que le complace estar formando a un ciudadano que a la postre va a ser independiente y autónomo, ¿no? Que bueno, que precisamente de eso va la idea de la vocación. ¿De la? De la vocación. Sí, claro. O sea, que justamente tú te disfrutes eso, pero no solamente por el hecho, sino por las consecuencias del hecho. Sí, claro, porque porque es una pasión, ¿no? O sea, tienes un objetivo en la vida, tienes un objetivo en tu trabajo, y ves que el objetivo se cumple, eso le gusta a todo el mundo, ¿no? Si tu objetivo en la vida es, no sé, hacer trabajo artístico, obviamente como maestro vas a ser muy infeliz. Exacto. Porque tu objetivo en la vida es hacer creación con tus manos, qué sé yo. Pero si tu objetivo en la vida es crear ciudadanos autónomos y libres y tal, obviamente ahí está tu vocación. Un mito sobre los maestros es que la vocación es suficiente, ¿no? Y yo creo que ahí empieza el problema cultural de por qué nosotros no le pagamos bien a nuestros maestros. Y es porque esperamos que el maestro no debe tener ambición de un buen sueldo. Si un maestro quiere ganar bien como maestro, ahí es donde nosotros decimos, este es mal maestro.
porque no es por la vocación. Pero la vocación es muy diferente de tu ambición. Si tú tienes la ambición de tener una vida digna, ganando bien por un servicio importantísimo que le estás dando a la sociedad y lo quieres hacer bien, tú tienes que poder decir, yo espero ser bien remunerado por esto. Exacto. Eso no tiene nada que ver con la vocación. Exacto. Yo estoy cobrando por un trabajo bien hecho. Ahora, lo estoy haciendo bien porque es mi vocación. Pero no puede ser que como yo tengo la vocación, se van a aprovechar de mí porque saben que como me gusta hacer esto y lo hago bien porque me gusta hacerlo, entonces puedo ahorrarme una plata cuando me vas a pagar. Eso es terrible, eso es de una crueldad absoluta, porque además en el caso de los maestros estás hablando del futuro de niños. Y... del maestro de escuela, de niños, pero ¿qué pasa en todos los niveles? Porque es como que, bueno, en dado caso tú tienes que resolver. También hay como una... Bueno, porque esa es tu vocación, a ti que te gusta hacer eso, ¿no? Exacto, es como una aceptación cultural de que el maestro de otra área tiene que ver qué hace. Claro, porque es eso, no hay diferencia entre vocación y ambición. Exacto, o sea, pareciera que hay una aceptación cultural de que esos son conceptos mutuamente excluyentes. Y no tiene por qué ser excluyente, no tiene por qué ser mutuamente excluyente. No, pero para nada, o sea, y es lo mismo con los médicos y es lo mismo con los políticos incluso, que a la gente le indigna pensar que un político puede tener dinero, puede ganar bien. Yo creo que un político tiene que ganar muy bien si está haciendo muy buen trabajo como en todo. Y ahí es donde justamente se tienen que generar indicadores. Ajá. Que yo creo que en su momento, Carlos, a mí me pasó que yo vengo de la central y trabajaba con gente de la central con una metodología de gente de la central. Pero en su momento me tocó trabajar con gente de la Simón. Y yo creo que la principal diferencia que noté en el modo de trabajo era fundamentalmente el énfasis que suelen tener la gente de la Simón con los indicadores. O sea, sí, cualquier cosa que sea que hicieras, así sea estúpida, que generara un indicador. Sí. En su momento me caía pesado, era como que, ¿pero qué tanto? ¿Qué es esto? Claro, cuando empiezas a verlo en el tiempo, es eso lo que te permite tener una excelencia, es eso lo que te permite decir, bueno, a este tipo o tipa hay que pagarle más. Claro. Porque hace más. Claro. Y cómo tú mides ese hace más, claro, o hace mejor. Claro, porque fíjate, que es otra idea como rara, loca que tiene la gente respecto a los maestros. Los maestros son unas simples personas que están ahí, escupen una cosa en la pizarra, los niños aprenden y listo, ¿no? Porque el maestro llega sabido a la escuela. Exacto. Pero para que tú como maestro puedas darle una buena educación a unos niños o a unos adultos en la universidad o lo que sea, ser un buen educador en general, tienes que estar actualizado. Exactamente. ¿Qué pasa? Las materias escolares de pronto no cambian tanto como las materias en la universidad, pero igual un maestro tiene que ser igual de curioso como quiere que los educandos sean. Porque además el tema está, quizás no cambia la materia, ojo, quizás con una comilla grande, pero las formas de consumo, lo que sí va a cambiar es la forma de comprensión, porque la forma de consumo de la información hace que la comprendas distinta. También, claro. O sea, así como usted que me escucha al otro lado de los micrófonos de RCR sabe de la existencia de los fake news, ¿no? De noticias falsas. Correcto. ¿Quién dice que un muchacho no puede conseguir información falsa? Claro, entonces, por supuesto. El tema de la comprensión. Por supuesto. Por ejemplo, yo recuerdo que en mi colegio, no me acuerdo exactamente qué profesor, pero yo en clase en el colegio vi una materia en la que me pusieron como tarea montar una página de un periódico y estudiamos el periódico como un medio de comunicación. Correcto. Y lo importante que era el periódico y tal y todo esto. Ya los periódicos no existen. Exacto. Ahora existe el tema de las redes sociales. O sea, a mí me hubieran dado la clase de los periódicos hoy y yo estoy completamente no preparado para el mundo en el que voy a vivir, ¿no? Por supuesto. Entonces el maestro se tiene que actualizar. De hecho, yo recuerdo haber visto clases sobre cómo redactar una carta. Ajá, y también. cómo mandar el sobre, cómo escribir el sobre de la carta. Ajá. Y lo recuerdo vividamente, ya eso hoy en día no funciona igual. No. Porque además es algo tan instrumental que cualquier persona busca en Google cómo redactar y va a tener una información. Entonces, los muchachos tienen que aprender, dado que cambia la forma de consumo de la información, cómo cambia el proceso de entendimiento, cómo lo entiendes. Claro. Y
Además, ¿cómo sabes que es verdad? Entonces el maestro, para poder ser un buen maestro, aparte de corregir los exámenes y aparte del tiempo de clase que está dando, también tiene que tener tiempo para dedicarle a su profesión, a su actualización, a la lectura de cosas. Es decir, el maestro no puede salir de la escuela a vender pantaletas para completar su sueldo. Porque lo hacen, porque de verdad son muy responsables con los muchachos a los que le están dando clases. Porque tienen un sentido de la responsabilidad infinitamente superior a la inmensa mayoría de los venezolanos. Pero eso les impide hacer lo que tienen que hacer para que los muchachos salgan preparados para un mundo cada vez más competitivo. Porque aunque nosotros vivamos en comunismo, el mundo afuera sigue siendo competitivo. Porque ¿qué más competitivo que sobrevivir al comunismo? Eso es una competencia. A mí me pasó, esto fue de verdad súper... A ver, es que es una sensación rara tanto de tristeza como de alegría. De tristeza porque tengan que hacer algo distinto a educar. De alegría porque lo hacen para poder seguir educando. Sí, claro, no te entiendo perfectamente, porque nosotros íbamos con probita a escuelas en... Los maestros bachaqueros. Exacto, a escuelas en el medio de la nada, donde les habían robado las computadoras, los aires acondicionados, todo lo que tenía algo de valor, a esa escuela se los habían robado. Y esos maestros seguían ahí. Y agradecían cualquier material de apoyo que nosotros les lleváramos para poder ellos dar una mejor clase. Y esos tipos trabajaban por amor a sus estudiantes. Por más nada. Una cosa impresionante. Eso no quiere decir que un buen maestro lo único que tiene que tener es amor a sus estudiantes. Un buen maestro presta un servicio importantísimo para la sociedad y si lo hace bien tiene que estar muy bien remunerado. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más del Conuco de Prometeo. Les estamos presentando El Conuco de Prometeo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Ávila Gallery, de la mano de su aliado comercial San Miguel Asociados Bienes Raíces, te invitan a la reapertura del Inca San Bernardino, el centro deportivo cultural por excelencia, aún con locales comerciales disponibles. Síguenos en Instagram por @San Miguel Asociados 888 en números o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. Usted escucha El Conuco de Prometeo con Carlos Peláez y Gabo Domínguez. Solo por RCR 750 AM. Seguimos en el Conuco de Prometeo. Estamos hablando hoy de los maestros porque, bueno, pasó la semana y fue el Día del Maestro. Y la educación es importantísima para el tema ambiental, para lo ambiental. Es fundamental que yo pueda hablarle de ambiente a alguien y esa persona me entienda. Eso es importantísimo. Entonces estamos hablando de los maestros. Y una anécdota, mi esposa trabajaba en una especie de labor social de una enorme empresa corporativa y iba mucho a zonas deprimidas económicamente a trabajar con niños. Y una de las preguntas de rigor como para romper el hielo con los niños siempre era, obviamente, ¿qué quieres ser cuando seas adulto? Las niñas siempre decían maestra. Los niños decían policía o malandro. Claro. Pero las niñas decían maestra. Entonces, el tema de educar, claro, ¿qué pasa? Ese mismo grupo de niños, generalmente, la Simón Bolívar tenía una labor social que era llevarlos por los laboratorios de la universidad y a ellos les parecía increíble que había otras cosas, además de ser maestro o policía, ¿no? Claro. Hay un tema ahí de que ni siquiera lo saben, pero lo de ser maestro es algo que claro, porque tú atrae. Claro. Entonces, ¿cómo se pasa de que todos queremos ser maestras a nadie quiere ser maestro? Obviamente es porque si tú no vas a poder comer con tu oficio, nadie lo va a querer hacer. De hecho, yo recuerdo
a ver, hay un gran indicador de cómo eso se fue degradando. Ese concepto del maestro se fue degradando porque estaba el estacionamiento de los maestros en los colegios. Correcto. Ya ahorita eso es una figura Los casi maestros mitológica. no tienen carro, por favor. Exacto. ¿No? Porque yo sería maestro si no puedo ni siquiera tener un carro. Claro, exactamente. Y eso era un momento en que tener carro era un símbolo de estatus. Ahora, tener un carro es un símbolo de que por lo menos puedes llegar al trabajo. Exactamente. Ni siquiera ya estamos hablando de un símbolo de estatus. Pero fíjate que en los países donde la educación pública funciona bien, y que son los países que funcionan bien económicamente, por conectando esas dos cosas, ¿no? El tema, una posición como maestro en una escuela es una posición competida, porque tiene buenos salarios, porque tiene buenos beneficios, porque un maestro puede planificar su vida y tener una vida muy buena si da buenas clases. Entonces son posiciones competidas. ¿Qué quiere decir eso? Que el sistema se puede dar el lujo, entre comillas lujo, Claro. de elegir a los mejores maestros para educar a sus estudiantes. Mientras que aquí en Venezuela, que es algo que pasa muchas veces en situaciones de guerra, porque bueno, aquí la dictadura tiene una guerra abierta contra la gente. Contra la educación. En situaciones de guerra, a veces los mismos chamos que no se han terminado de graduar tienen que ponerse a darle clase a los niños. A los más grados pequeños. Ajá. Sí. Entonces, si la profesión de maestro no es una profesión competida, es mucho más difícil que sean los mejores que lleguen a esa posición. Y tú quieres que lleguen los mejores, porque es tu hijo. ¿Cómo tú no vas a querer que una persona que está forjando el futuro de tu hijo tenga una buena entrada de dinero para que se pueda dedicar a tu hijo? Porque además está el tema de aspiración. O sea, ¿qué quieres tú? Uh-huh. Tú no quieres lo mejor. Ajá, sí. Bueno, eso es algo cultural muy feo que tenemos aquí. Yo quiero lo mejor, pero no quiero pagar el precio, Exacto. ¿no? Exacto. ¿Tú sabes? Y yo prefiero Bueno, no que lo sea sé. de menor calidad si sé. me va a seguir saliendo gratis. No lo sé. A ver, no sé qué tanto. O sea, yo creo que es que si tienes las dos opciones, vas a preferir la otra opción, en cualquier caso. O sea, me explico. Creo que va más por un tema de opciones. ¿Por qué lo digo? Porque si no fuese así, la cantidad de padres que al final terminan metiendo a sus muchachos en un colegio privado para poder tener algo, garantizar un poquito más la educación, Claro, eso te habla de que si estás medio dispuesto. es correcto. Me explico, pero si aumentan el arancel, no, pero el arancel no. Pero si te aumentan, qué sé yo, cualquier otra cosa, o sea, ¿qué tan dispuestos estamos a pagar el costo de la educación? Sí, ¿Qué tan dispuestos estamos? sí. O sea, pareciera que estamos dispuestos a pagar la planta eléctrica, pero la educación, cúnchale, no, mira, no estoy seguro. ¿Y si lo dejamos para el mes que viene? Sí. Pero Que la buena educación para tus hijos siempre va a costar. Exacto. Si no te cuesta dinero, te va a costar trabajo, porque vas a tener que reclamar hasta que el Estado, si no, el que va a pagar los platos rotos es el muchacho. Mira, y aquí viene un tema de que eso sencillamente es algo que fomenta la desigualdad. Sí. O sea, hace que las brechas sean cada vez más imposibles de alcanzar. Uh-huh. Y eso no está bien en ningún lado. ¿Qué pasó? Nos hemos acostumbrado demasiado tiempo a que es así. Uh-huh, uh-huh. Y es como que pareciera que se asume que es natural. Uh-huh. No es natural que en un salón de clases de una universidad la mitad de los muchachos se conozcan desde preescolar. Eso no es natural. Sí. Eso no es normal. Eso Sí. no es... Aquí es muy normal, pero en ningún lado del mundo eso es así. Sí. ¿Por qué pasa eso? Porque hay mayor desigualdad. Porque la capacidad de otras personas de acceder a una educación de calidad es infinitamente menor. O sea, yo lo vi, yo recuerdo, y quiero que se entienda bien esto, unos amigos que se graduaron ahorita de médicos en Racetti, Uh-huh. algo así como el 20% venían juntos desde el colegio en San Ignacio. Sí, eso es raro. En todo el mundo, eso es rarísimo. Sí. Aquí es como que, claro, es lo lógico. Sí. No es lo lógico. Sí. Eso no está bien. Uh-huh. Porque lo que terminas haciendo es creando unos nichitos, unas burbujitas, que cuando de repente explota la burbuja, wow, Sí. ¿cómo pudo haber ocurrido esto? Sabes que me da risa porque estás hablando de eso y en BTV están pasando propaganda del gobierno y primero pusieron una cuña en donde exaltan el tema de la producción
Dicen, y el eslogan ahora es producción es vencer. Producir es vencer, producir es vencer. Eso es algo que nosotros como opositores tenemos que asimilar. Eso es verdad. Claro. Nosotros les vamos a ganar a esta gente produciendo más que ellos. Produciendo todo. Pero bueno, después vino una propaganda del club en donde se ufanan de dar un 99% de subsidio de ese poco de productos que son importados. Entonces, todo esto es propaganda. Todo esto es mentira de ellos. Entonces, nosotros lo tenemos que hacer de verdad. Tenemos que producir de verdad. Y así es que nosotros le vamos a poder vencer. Pero bueno, esto fue un paréntesis. Paréntesis reivindicativo. Sí. Porque... Y para eso pero para tú darte cuenta de que te están cayendo a mojones en esa cuña de BTV, tú tienes que tener una buena educación que te permita entender y sacar 2 más 2 son 4. Es como primero me dijeron una cosa, después me dijeron una otra cosa y eso suma 0. Porque además la comprensión, entender y enseñar no es juego de carrito, no es una cosa sencilla. Ojo, en el caso del proceso de enseñanza en educación primaria, pero es que en el proceso universitario no está muy diferente la situación. Sí. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Los procesos. Hay procesos de procesos. ¿Cómo que se llama la muchacha esta que ayer andaba que súper perreamos? En fin, tuitera X, que no me acuerdo ahorita el nombre, trata de poner la educación universitaria, equipararla con YouTube. Ah, yo sé cuál es ese, pero esa es una tipa que se dedica a eso. Pero ya vamos para allá. Entonces mucha gente como que claro que sí, porque todo está desactualizado, entonces es mejor agarrar y educarse, prefiero ver videos que estar. Y es como que no, porque el conocimiento, el proceso de aprendizaje, eso no se hace por YouTube. Eso no se hace solo por televisión. La televisión puede ser un grandísimo instrumento, puede serlo, pero en sí mismo no lo es. ¿Por qué? Porque los contenidos, porque qué se genera, quién cura el contenido. Sí, es un tema de curaduría. ¿Quién cura el contenido? No solo de curaduría, pero la curaduría del maestro es importantísima. Importantísima. Entonces, porque incluso el maestro te permite a ti superar un programa educativo caduco. Eso. Entender, te permite generar ese proceso de comprensión. Entonces lo que nos está obligando es cómo nos educamos, qué aprendemos y qué entendemos. Vamos ahorita al corte y ya regresamos. Carlos Peláez y Gabo Domínguez en El Conuco de Prometeo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si quieres disfrutar de la exquisita gastronomía nacional o internacional, acércate a Bueno Restaurant y date un gustazo. Bueno Restaurant es el más visitado por los comensales de Caracas, interior y exterior de Venezuela. Disfruta de la buena mesa en la 6ª avenida de Altamira entre 3ª y 5ª transversal. Bueno Restaurant, deleita tu paladar. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Escuchamos El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Seguimos en El Conuco de Prometeo. Hoy estamos hablando de los maestros. Bueno, en ocasión de que esta semana fue el Día del Maestro y de, bueno, lo que nosotros percibimos como la reivindicación principal que deben tener los maestros en todas partes, pero particularmente en este país. Esa es la cosa. Si usted quiere luchar por la calidad educativa de sus hijos, digamos a nivel político, manifestaciones, quejas, campañas, tal, usted tiene que luchar por las condiciones laborales de los maestros. Ahí arranca todo. Porque decir quiero una buena educación para mis hijos,
es como muy etéreo, pero lo primero que usted tiene que procurar es que el maestro local gane bien, Por supuesto. para que ese trabajo sea competido. No, y mientras más abajo, me refiero abajo, más inicial, los procesos educativos, Ujú. pues mayor ganancia, porque Sí. implica un compromiso mayor. Sí, Yo recuerdo, cuando usted ve cuánto cuestan los colegios privados, como históricos, ¿no? Los clásicos, te das cuenta que el preescolar es mucho más caro que la primaria. Sí. Y la primaria es más cara que el bachillerato. O sea, Ujú. ¿por qué? O sea, ¿qué pasa aquí? Bueno, porque son procesos más importantes y más prioritarios sí. que nos, Correcto, que nos correcto, obligan correcto. a meterle un poco más de Sí, técnica. porque la cosa es como, bueno, el maestro en preparatorio y en primer grado es como un cuidaniño, ¿no? Y Una no, especie de niñero ahí. pero se entiende así y no Se es entiende así. así, exacto. Y no es para nada así. Es precisamente Para ayudarle nada a así. razonar. Bueno, o sea, lo que Enseñarle a entra, razonar. lo que entra en el cerebro de los niños en kinder, preparatorio, digamos en esa edad, primer grado, no sale de ahí No sale de ahí. y va a construir Así es. todo su futuro en base a eso. Y no es necesariamente que si aprendió a sumar o no aprendió a sumar, es una palabra, es una actitud que vio, Es cómo entender. es algo que le dio curiosidad pero no comprendió. Esas son las sutilezas que un buen maestro reconoce y atiende a tiempo. Eso es importantísimo. Así es. Entonces eso nos obliga a repensar. Nos obliga a cómo pasar, cómo adaptarnos. Porque era el punto al que quiero llegar. La realidad que estamos viviendo nosotros hoy, la velocidad con la que ha cambiado respecto a la misma era que estamos viviendo, nos obliga a imaginarnos nuevas soluciones, a imaginarnos nuevas respuestas. Entonces el proceso de educación tiene que ser un proceso imaginativo, pero creo que es importante separar la imaginación distractiva, recreativa, a la imaginación constructiva. Que la imaginación constructiva es lo que se llama pensar fuera de la caja. Sí, O sea, es imaginarnos posibles soluciones y posibles respuestas que no teníamos. sí. Porque eso es lo que nos puede permitir adaptarnos a la realidad. Y quizás en un sentido muy darwiniano, de supervivencia es el más apto, pero es que el que se adapta es el que pensó fuera, es el que se ideó otra forma de llegar Sí. a la misma solución. Sí. Bueno, yo creo que por aquí en el chat de RCR, que por cierto acaba de ponerse activo porque había problemas con la transmisión y tal, Sí, tenemos problemas. hablan de la Khan Academy. Claro, la Khan Academy es un método más, ¿no? O sea, métodos hay muchos. Algunos son estadísticamente mejores, más eficientes, menos eficientes. Pero yo creo que al final hay como ciertas cosas que te van a decir a ti si un maestro es buen maestro o no es buen maestro. Y en base a eso creo que hay que plantearse la educación, ¿no? Y si el Estado no te la da, ver cómo como padres compensan ahí. Pero una de las cosas es reconocer la diversidad de los chamos. O sea, reconocer que cada chamo es un individuo, Sí. que la uniformidad va a dejar a muchos por fuera. Y precisamente reconocer la individualidad de cada chamo permite potenciar sus capacidades. Exacto. Hay chamos que son... ¿Todos pueden todo? No necesariamente. Pero ojo, esto, o sea, por ejemplo, todo el mundo tiene que saber matemáticas. Claro. Todo el mundo tiene que saber matemáticas, eso es así. Lo que pasa es que algunos chamos van a usar las matemáticas para descubrir cosas en un laboratorio y otros chamos van a usar la matemática para imaginarse nuevas maneras de pintar un cuadro. ¿Me entiendes? Porque además es... Porque si su actitud es voy a enseñar a estos niños a entender su mundo, todo bien. Si tu actitud es voy a enseñar a estos niños a que piensen como yo, ahí está mal la cosa. Exacto. Que esa es la diferencia entre educación y adoctrinamiento. Sí. Que donde, ojo, hay muchas más diferencias, pero son cosas que tenemos que empezar a darnos cuenta porque es lo que nos puede llevar a solucionar problemas. Y problemas abordados desde la realidad. Lo que suele decir Carlos, o sea, a ver, no es una cosa que diga Carlos, es que es un término aceptado que es basado en evidencia, basado en pruebas, basado en cosas que realmente existen. Pero que existen incluso en nuestro entorno. Claro. Porque, por ejemplo, pasa mucho con los casos de teoría política, pasa mucho con los casos de dinámicas sociales, en donde la gente plantea ideas, plantea propuestas que no son adaptadas a nuestra realidad. Están en función de otra realidad. Que eso es algo que a mí me puso a pensar hace años. Yo estaba pensando, bueno,
donde yo quisiera estudiar posgrado en políticas públicas y tal. Bueno, ¿qué universidad es la mejor para eso? Bueno, las mejores universidades son, qué sé yo, la británica, las gringas, porque son las mejor rankeadas. Pero cuando empiezas a profundizar es, pero ¿qué problemas tienen ellos de políticas públicas que se parezcan a los nuestros? Entonces, ¿el método es bueno? Sí, los problemas son diferentes. Sí. Son tan diferentes que incluso el propio método no necesariamente es el mismo, no es adaptable. Sí. Entonces, uno de los mejores casos de tema de políticas públicas es cuántas veces se estudió y se copió el caso de políticas públicas de Boston, de Chicago, de Nueva York. Ciudad Guayana, por ejemplo, que es una tesis de urbanismo de Harvard. Pero y ahí está Ciudad Guayana desprovista de gente. Pero cuando empiezas a ver los éxitos de políticas públicas en Medellín, que están pensados muy desde Medellín para. Sí, entonces con la educación es algo así también, ¿no? Tiene que ser algo así. ¿Cómo podemos hacer algo que se parezca a nuestra realidad? Que vaya acorde. No necesariamente que se parezca, que vaya acorde. Correcto. Por eso realmente cuando la preocupación por la educación tiene que empezar porque el maestro sea una posición competida y bien remunerada, y el maestro verá cuál es la mejor manera. O sea, el maestro que llega ahí y si además, por una competencia. Yo sé que puedo vivir bien de ser esto. Si me fajo un poquito más, puedo vivir mejor. Sí, porque entonces hay como una confusión ahí, como que la educación está en el piso, entonces yo voy a decidir cómo va a ser la educación. Y no es así. No es así. Eso lo decide realmente el maestro. Por eso es importantísimo que así como se les paga bien, también. ¿Sabes por qué hay que pagarles bien? Porque la sociedad va a ser muy exigente con el maestro. Exactamente. O debería ser. Igual con cualquier servidor público. Fíjate, Juan Luis Peña en el chat nos habla de eso, de que en Japón, creo que él llegó un poco tarde a la transmisión, nos habla de que en Japón el maestro es el mejor pagado, es la profesión mejor pagada, tal. Y exacto, nosotros toda la primera mitad del programa estuvimos hablando justamente de eso, de la importancia que es que el maestro esté bien remunerado y que un niño que quiera ser maestro sepa que si lo logra, después de prepararse mucho y después de insistir mucho en eso, va a tener una buena vida. Porque si no, ¿para qué? Porque si no, ¿para qué? Va a estar chévere. Claro. Ser maestro es chévere. O sea, que haya esa idea depende mucho de nosotros mismos. Sí. Entonces, bueno, estábamos hablando un poco de qué identifica un buen maestro, que reconoce la diversidad de las personas a las que son individuos, pues que son individuos diferentes, tal. Que yo creo que también una buena señal es que les estimula la curiosidad. Exacto. Porque a raíz de la curiosidad es que va a venir la individuación realmente, ¿no? Porque más que decirle, yo te voy a decir todo lo que tú tienes que saber. Es como, mira, con esta base tú vas a aprender a pensar. Y con tu curiosidad vas a agarrar esta base que te estoy dando y la vas a convertir en lo que tú quieras. Y eso viene aquí otro mito de la educación, que es que, yo no voy a usar eso. ¿Para qué me están dando polinomios si yo en mi vida adulta voy a usar un polinomio? Y puede ser, bueno, eso porque usted no se convirtió en ingeniero. Que vaya si no son unas personas importantes en la sociedad. Pero el hecho de que usted vaya al mercado y no utilice un polinomio no significa que cuando usted en el colegio hizo todo el esfuerzo lógico que hizo para pasar el examen de polinomio, eso te enseñó a pensar. Eso te enseñó a pensar, eso te enseñó a ordenar, a agrupar factores, te enseñó a desglosar una información para entenderla mejor. Eso es la importancia de un buen programa educativo, que te enseña a pensar, independientemente de que la materia específica que tú estás viendo ahí no la vuelvas a usar de esa manera cuando seas adulto. Porque exacto, sencillamente en el proceso formativo se genera algo que es fundamental para la especie humana, que alguna vez lo has mencionado acá, que es la creación e identificación de patrones. Ajá. Esa creación e identificación de patrones, como es, la letra con sangre entra, ¿no? Como el proceso es tan arduo de que uno lo aprenda, ya después creemos que es natural. Lo asumimos natural y no es natural. Eso se enseña. Y se enseña duro. Sí. En estos días estaba viendo, yo soy muy malo con todo el tema de los números, pero estaba viendo una clase de estadística y el profesor estaba explicando y yo, aunque me costó, cuando finalmente lo entendí, fue como, claro, esto es así, y yo mismo hice como el 0 mata 0, ¿sabes?
¿cuánto me costó a mí en primaria llegar a eso de cero mata cero? Correcto, claro. Pues claro, pero ya después adulto lo hice como automático. Y Sí. entonces no veo, o sea, es difícil caer en cuenta de que puedo hacerlo hoy con esta naturalidad. Y lo digo, por supuesto, cero mata cero. Sí, Porque en aquel momento me reventé para poder llegar a esa conclusión. sí. Aquí Pepe Blanco nos dice, y precisamente eso es lo que no quieren los comunistas, gente que quiera pensar, que sepa pensar. Hablamos de eso al principio del programa también. A mí me da curiosidad, ¿no? O sea, uno de los leyendas de la dictadura de Pérez Jiménez es que le puso mucha plata al sistema educativo. Las escuelas de Pérez Jiménez, o sea, son reconocibles, su infraestructura. Es que hay un tema entre la estructura y el sistema. Pero malas no debían ser, No, porque no. yo conozco mucha gente que se educó durante Pérez Jiménez y tenían una muy buena educación. ¿Y cuánto duró esa dictadura? Claro, 10 años. No llegó ni a los 10, creo. Sí. Entonces ahí es donde tú ves, el manual del dictador es, tienes que destruir el sistema educativo, tú no puedes andar invirtiendo plata en educación porque te van a sacar de ahí. Por eso mismo que dice Pepe Blanco, porque es gente que sabe pensar y ve las dos cuñas seguidas de BTV y dice, ya va. ¿Cómo es eso de que tenemos que producir pero tenemos que subsidiar? Ahí hay algo que no me cuadra. Exacto. Y ahí se cae la mentira, porque recuerden que la dictadura vive de la mentira. Entonces la gente que sabe reconocer una mentira no acepta dictaduras. En el 98 un montón de gente aceptaba la mentira como verdad y fue y votó por un tipo que 6 años antes mató como a 130 personas. Y eso, y tú mismo lo dijiste, que lo hace una vez, lo va a hacer otra. Entonces, bueno, ese es el nivel de desconexión con la realidad que tiene la gente después de haber pasado por un sistema Porque educativo tú dijiste algo como que que, está bueno, ese sistema desmontado. estaba muy bien, pero es que el sistema venía de antes y siguió después. Claro, O sea, tampoco es... claro, pero de alguna manera Pérez Jiménez no se dedicó a destruir el sistema Eso. educativo, ¿no? Por eso digo, venía de antes y siguió después. Ujú, Porque, ujú. ¿qué pasó en los periodos siguientes? Claro, no es por exaltar a Pérez Jiménez, es que simplemente con un sistema educativo que funcionaba bien, esa dictadura fue corta, ¿no? Eso es lo que en me la medida refiero. que la educación empieza a decaer por muchísimas razones, por falta de presupuesto, por lo que sea, la educación pública, como se tenía, como se concebía, es que empieza también a decaer el sistema democrático. Sí, claro. Claro, porque es difícil. Y esa relación la gente no suele hacerla. Claro, porque entender por qué la democracia es el mejor sistema en el que te permite tener mayor prosperidad, el que te permite tener mayor seguridad, no es algo como intuitivo. Por ejemplo, Es algo que tienes que entender un par de cositas para sacar esa conclusión. un caso que es interesante, que me gusta utilizar, caso Raúl Leone, todos sus hijos son de escuela pública. ¿Por qué? Porque ellos están apuntando a un sistema de educación pública tan bueno que los hijos del presidente también estuvieran. Están ahí, claro. No, eso es de cajón. Claro, nos resulta de cajón. No, para una persona que piensa con lógica, eso es de cajón. Exactamente. Para una persona que no piensa con lógica, me imagino que dirá, bueno, él es el presidente, él tiene que darle a sus hijos la mejor educación. Bueno, y no es descabellado, es que no son cosas antagónicas. No son cosas antagónicas, pero si tú estás a cargo de la educación del país, se supone que la mejor educación tiene que ser la pública. O por lo menos busca cómo hace para que eso pase, para que eso sea. Ajá. Entonces, Para pero que mínimamente sea buena. en algún momento, pues pasó lo contrario. Sí, exacto. Se evaluó como que tenía que pasar al revés. Sí, exactamente. Ahora, no, sigamos. Ok. La otra cosa es que... Ajá, y la tercera cosa que yo creo que hace un buen maestro, o por lo menos que a mí me permite reconocer a un buen maestro, es que no subestima al alumno. Importante. Porque los mejores maestros que yo tuve en el colegio, algunos eran de biología, algunos eran de lenguaje, son los que más recuerdo. Bueno, tan buenos eran los de biología que terminé biólogo. Exacto. Los de lenguaje también fueron muy buenos. Tuve un par de maestros en inglés, en otras materias. Esto es bachillerato ya. Sí. Porque en primaria... y en primaria también. Por lo menos en mi primaria todos los maestros eran... El maestro era lo mismo para toda la clase, ¿no? Y Era en uno solo para todo. Sí, y en primaria también. Pero mis mejores maestros, los que yo más recuerdo, los que me dejaron más, lo que yo recuerdo, lo que me dejaron, eran personas que no me subestimaron. Es decir, este libro que está en el programa es un libro muy gafo. Léete este otro. Ok. O vino la de biología y entrompó con la fotosíntesis desde el punto de vista químico.
O unos maestros de matemáticas que de verdad me enseñaron a hacer derivadas e integrales porque veían que yo tenía como un poquito más de capacidad en esa área y lo estaba entendiendo. Me ponían el desafío, me ponían el reto. Al que no llegaba ahí, igual no lo subestimaban. No eran como que, bueno, es que él no tiene la edad. Sí recuerdo una maestra de ciencias naturales que siempre decía, no, eso lo van a ver más tarde porque ahorita están muy jóvenes. Si alguien tiene la curiosidad, está listo para entender. Claro, porque apenas no entienda, va a decir, no entiendo, y ya. Uh-huh. Entonces, no subestimar, no creer, porque eso de no subestimar al alumno va en dos niveles. Primero, no esconderle información porque tú crees que él no va a ser capaz de entenderla, cuando es perfectamente capaz de entenderla. Si tú la entiendes, probablemente él la puede entender. Y está desaprovechando una oportunidad. Claro. Y la otra es, cuando tú subestimas al estudiante, crees que él no está entendiendo un montón de cosas que sí está entendiendo. Sí, pasa. Entonces tú crees que te la estás comiendo y resulta que le estás haciendo posiblemente un daño a ese estudiante. Daño por la manera en que lo tratas, un daño por las cosas que dices, tal. Entonces actúas por ahí sin cuidado, por subestimar al estudiante. Entonces cuando tú ves un maestro que te dice, no, es que él no está preparado para eso, ahí algo huele mal. A lo mejor el maestro que no está preparado para eso. Uh-huh. Y por eso aquí no estamos pontificando al maestro, sino a la docencia. Sí, bueno, es Como el día del proceso. maestro, pues. O sea, lo que pasa es que nos pusimos Claro, a una hablar. cosa lleva a la otra. Pero queríamos hablar un poco de los maestros que recordamos. Y esa es la cosa. O sea, yo recuerdo con más cariño a los maestros que no me subestimaban. No necesariamente porque a mí me gustara el desafío. Yo era un chamo flojo para estudiar. A mí yo no tenía particular interés en estudiar. No era así como que sí, dame un desafío para yo retarme. No era para nada esa la actitud. La actitud era que no me trataran como si yo no entendiera. Eso era importantísimo para mí. O sea, por ejemplo, yo me quedaba dormido en clase de química y la maestra me dejaba dormir porque ella sabía que yo ya había entendido. Me decía, bueno, si te da sueño, te pones atrás y te quedas dormido. Porque, los niños duermen mucho. Eso no es insulto para nadie. Pero ella sabía que cuando yo estaba en proceso de entender, estaba parando. Y cuando ya yo había entendido y seguíamos en lo mismo, yo me quedaba dormido. Y ella no se ofendía por eso, porque no me subestimaba. No decía como que este niño irresponsable y irrespetuoso. No es eso. Es que él ya entendió. Sí, me pasaba algo parecido porque yo era muy bueno en todo el tema de sociales, historia, pero era increíblemente bueno y me pasaba algo más o menos parecido, pero yo no me dormía. Yo de hecho nunca he sido de dormirme en clase, jamás, es rarísimo. Yo sí. Pero me ponía mucho a hacer dibujos. Claro. Dibujos en clases y me iba y tal. Y creo que 2 o 3 veces me pasaba como que, o sea, estas preguntas como para ver si te agarran fuera de base. Ajá. Siempre las batía. Entonces, ya los profes al principio como lo hacían para ver qué tan en el juego estaba, Ajá. en primer lapso, ¿no? Pero ya en Sí. segundo y tercero es lo que me da la gana. Sí. Porque claro, porque pasaba eso, era un tema de que los profesores, los maestros suelen reconocer capacidades Sí. e impulsarlas. Sí. Una profesora de biología que yo tuve, que hubo una materia que ella decidió dar con que cada alumno pusiera una exposición. Hiciera una exposición de tal. Porque bueno, aparte de que así nos familiarizábamos con el contenido, también practicábamos dar exposiciones y tal, que es una cosa muy importante. Yo era muy bueno en biología también. Y la materia más difícil me la puso a mí. Porque es como que, bueno, Claro, si tú para eres más que capaz, vaya, para que si esto dale. es lo que te gusta, dale. Claro. No era como que no, porque él no está en la edad de entender lo que es la fotosíntesis desde el punto de vista químico. Dale. Yo de ti voy a esperar una mejor exposición que de los demás. Ahora, en deporte me pasaba lo mismo, pero al revés. Yo era malo en deporte y yo tuve muchos maestros de deporte que bueno, que me trataban muy mal porque yo era malo en su materia. Ok. Pero tuve uno que era muy bueno, que no me volvió un deportista, evidentemente. Pero él dijo, a este chamo hay que hacer lo mínimo para que él entienda que la actividad física es importante para su salud. Y hasta ahí es donde él va a llegar. Y él se dedicó a eso. Y yo me mantengo sano físicamente, a pesar de que odio hacer actividad física, gracias a él.
mí sí me gusta. Pero yo recuerdo una profesora que me castigó, entre comillas, haciendo una exposición. Fue al revés. O sea, la exposición fue como un castigo. Te voy a enseñar, Sí. por maldito. Porque yo andaba, literal, no le estaba parando nada de bola a la clase. Y ella como que me castigó de esa manera. Y fue como que, ok, ya va. Si yo tengo que explicar esto, yo tengo que entender esto. Ujú, claro. Entonces me generó todo un proceso de, ok, yo tengo que entender, tengo que ver cómo hago. Y justamente eso determinó lo que hago hoy en día, que es precisamente ayudar a eso. Ujú. Pero esas son reflexiones que vamos a tener más adelante. Esto fue el Conuco de Prometeo. Nosotros nos vamos a escuchar nuevamente el sábado que viene. Esperemos que esta vez, la próxima vez estemos ya más establemente al aire. De todas maneras, nosotros estamos colgando estos programas en la página de RCR Correcto. religiosamente, así que los pueden volver a escuchar cuando ustedes deseen. Hasta la semana que viene. El Conuco de Prometeo en RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope